Resumen semanal a las 8:45 con un segundo tema que sigue dando mucho que hablar. Me refiero a la desaparición de Cristina Siecabiza. Esta semana hemos visto cómo la justicia detenía, interrogaba, ponía en prisión, volvía a interrogar, se centraba de alguna manera en la ex o suegra todavía de la señora Siecabiza, la magistrada Barrera, la mamá del esposo de Cristina. Todo apunta a que la señora Barrera, anterior ex magistrada, había de alguna manera ocultado, tapado, ayudado o había proporcionado ciertas ayudas a su hijo, porque esto es un tema que está por determinar. Recordemos que la empleada doméstica por fin en una de sus declaraciones ha dejado entrever esta línea y ahora la situación es que la señora Barrera está detenida. Yo tengo unos comentarios que hacer, pero no los voy a hacer ahora porque prefiero que ustedes la hagan antes, en ese ánimo de darles la palabra que ustedes me dieron a mí antes. Así que suelto el tema sobre la mesa y me guardo dos aspectos que quiero evaluar. Así que, damas. Quizás sería bueno en esta etapa del caso evaluar las posiciones que hay con respecto a este caso. Es totalmente válido que se esté pidiendo justicia en esto, pero yo también he visto un grupo de personas que no admite ninguna posibilidad de que se les demuestre inocencia a las personas que todavía no han enfrentado un proceso. Y hablo inclusive de la madre de Roberto Barrera, que todavía está por determinarse si lo ayudó a ocultar evidencia. Hablamos de incluso el amigo del que le habría facilitado también el supuesto traslado del cuerpo, compañeros de trabajo y todas estas personas que han sido detenidas. Intuimos que hay gente ahí responsable o que tuvo que ver en ese caso, pero sí me parece que en este momento hay una fuerte presión de la sociedad que no va a admitir otra cosa, que Roberto Barrera sea culpable, que su madre sea responsable de haberlo ayudado y que todavía, o sea, también estamos en una etapa tan verde del proceso que esto es delicado, me parece. No, yo creo que los hechos tienen que hablar y el expediente tiene que hablar, porque es un poco irresponsable a veces. Yo he escuchado, por ejemplo, y he visto escrito que salen detalles acerca de la del crimen de los cuales no tenemos certeza. Y eso se dan por ciertos. Y yo tengo experiencia de los años que llevo en esta profesión, que a veces se habla de cosas y una cosa es lo que se dice de la boca para la calle y otra cosa es lo que consta en un expediente o de lo que hay evidencia tangible. Entonces hay que ser muy responsable porque efectivamente el asesinato de Cristina Siecabiza es un crimen oprobioso y tiene que resolverse, y a las personas que sean responsables pues deberán pagar por ese crimen. Pero empezando por eso que tú dices el asesinato, no el cuerpo, la desaparición de Cristina, y es correcto. Pero si hay unas declaraciones, ya voy a decir si hay unas declaraciones de la empleada doméstica como muy contundente, pero voy a decir las tres cosas que a mí me causan preocupación. O sea, hay alguna evidencia ya de que se puede hablar de un asesinato, pero igual, o sea, yo creo que los cargos, y eso ya es correcto decirlo ahora, porque el proceso ya es por asesinato, no es por desaparición. Pero dejarme decir las tres cosas. Uno es que siga habiendo un manifiesto y patente retraso del Ministerio Público en las investigaciones. Creo que a principio de esta semana o a final del anterior, la memoria ya se me pierde, se hablaba de buscar en la Superintendencia de Verificación Especial o algo así las cuentas y las transferencias monetarias en el extranjero. Bueno, estamos en octubre, esto se podía haber hecho en agosto y en julio. Si se presuponía o era una línea de investigación que el señor había huido, ¿por qué razón ahora se pide eso a la superintendencia? Esto se tenía que haber hecho. Igual que otras pruebas que aquí hemos comentado, creo. Lo segundo es que yo no tengo muy claro, como investigador, no tengo nada claro, que la detención de la señora Barrera sea lo mejor. Y les voy a contar cuál es mi punto. Si estamos presuponiendo un perfil de un psicópata, porque un señor que es capaz, presuponiendo, de matar a su esposa y hacerla desaparecer, presuponiendo eso, y está amarrado a su mamá, porque esa es la presunción de la línea de investigación, detener a la mamá puede conducir a dos extremos, a la entrega de él, pero también a la autodestrucción.
Entonces, ¿no hubiese sido más inteligente dejar a la mamá libre con un sistema electrónico de seguimiento que permitiera que los contactos supuestos en esa línea de investigación se dieran? No sé si se ha cometido un error con eso. Y lo tercero es que esto de los testigos protegidos a mí me empieza ya a sonar a cachondeo. Porque aquí tenemos una empleada doméstica que el 5 de julio no dice nada, que el 5 de agosto dice algo, que el 5 de septiembre se confesa y que el 5 de octubre ve el cuerpo. Bueno, señora, lleva usted 4 meses. Aquí hay que llegar al testigo y decirle, ahora es ahorita. O ahoritita me cuentas lo que has visto y me sirve, o te vas a la porra. Pero tenemos un testigo, y ya hemos visto caso Gerard y muchos casos, donde el testigo protegido en un año cambia 8 veces de versión. Embellece la versión. Bueno, no, pero hay... Bueno, entonces no es entonces... Yo quisiera decir una cosa de las 3 que ha dicho Pedro. Me parece que es muy probable que esa opción de la que él habla, de que no se hubiera capturado a la señora de León de Barreda, hubiera sido la más útil para aclarar el proceso. Lo que pasa es que hay tal presión, como decía Paola, hay tal presión pública que yo no creo que esté actuando de forma inteligente, que ese es un extremo que ya resulta impensable, y te voy a decir por qué. Es que la idea que hay es que la señora ex magistrada está desarrollando todo un esfuerzo para encubrir a su hijo, gracias a los contactos que ella supuestamente tiene en el organismo judicial. Yo no he visto que demuestren absolutamente nada de eso que han dicho, y me parece que eso sí es obligación del Ministerio Público, ya que solicitó la captura de esta señora y está enderezando proceso en su contra. Pero pienso que mucha de la presión pública que se hace, que por un lado es buena, porque no se debe dejar un crimen tan espantoso como la desaparición de una mujer madre de 2 hijos impune definitivamente. Eso no se puede dejar impune. Es bueno que haya presión y que los ciudadanos exijan que esto se aclare, pero esa presión debe ser comedida también. Sí, y yo me temo que no está siendo comedida y que está impidiendo que una medida como la que sugiere Pedro, que a mí me parece razonable, aunque yo no soy un experto en esta materia, pues se lleve a cabo, porque lo consideran como favorecer a la señora de León. Por el otro lado, yo debo decir algo también que sé que a muchas personas puede caerle mal. A ver, me parece que es correcto que una persona que fue presidenta del organismo judicial enfrente a la justicia, como cualquier otro ciudadano. Eso es lo que una democracia decreta. Pero creo que también hay que tener cierta cautela. Nosotros no podemos saltar a enjuiciar y a condenar a las personas. Tenemos que pedirle al sistema de justicia que sea él quien lo haga y que lo haga con absoluta independencia. Y a mí me parece que muchas de las cosas que se han dicho respecto a la señora de León e incluso respecto a su familia van por el lado ya de una condena que es demasiado pronta. Tomo las palabras de un columnista de hoy viernes, Gustavo Berganza, cuando habla hasta dónde queremos llegar realmente con la justicia y hasta dónde queremos simplemente venganza. Y ahí es que liga lo que no dije al principio. Eso no es razonable. Pero ahí ligo lo que no dije al principio. Esta señora tiene 67 años y el juez, y recuerdo el texto literalmente transcrito en, no sé si en Prensa Libre o en el periódico, y el juez dice... En el periódico. En el periódico. Que la detiene, pero que hay que tener cuidado porque es una señora mayor, con su salud. Hay que recluirla en un lugar porque hay que tener el tema de género, y el general Mejía y el general López Fuentes, que tienen cáncer y se están muriendo, no tiene el juez esa Ese era mi punto en relación con la justicia. Si la justicia detiene a alguien, la detiene en las mismas condiciones. Si a esa persona se le está acusando de encubrimiento de asesinato y al otro de asesinato, esa señora se baja del carro sin esposa y textualmente el juez, recordarme la frase, dice que hay que tener cuidado porque es una señora mayor, es una señora, es mayor, y lo demás tienen 20 años más. Pues cometió un error al exponer ese argumento, pero bueno. Sí creo que es válido, porque imagínate tú que ella la lleven a una celda donde va a compartir con alguien que cuando ella fue juez... No, yo no hablo de celda, pero ¿por qué no la esposan como en general? La esposaron. No, la foto que sale en el periódico, pero discúlpame. Es que ella estuvo cubierta... Ella... No, sale así. Sí, la que sale en el periódico. Al principio, le quitaron las esposas, esposada. pero sí iba esposada. Yo quiero contar algo más. Es verdad que la presión ha sido desmedida, pero ha sido necesaria, porque este caso, aún con toda esta presión que ha habido, todavía hay deficiencias como esa que tú mencionabas, como la solicitud de orden de captura internacional, las investigaciones al inicio. O sea, eso es lo más lamentable, que aún con todos estos grupos... ¿Será posible que no se sepa en Miami que te fichan cada vez que entra? Si ese señor entró en Estados Unidos, ¿no se sepa ya? Es muy improbable que él hubiera viajado a un país como Bueno, pero imaginamos que porque era una de las hipótesis. Bueno, pero por ejemplo, pero ya se podía Panamá. saber si sí
O si no, no sé si me explicó. Sí, en Panamá, donde dijeron... 4 meses después. Yo creo que más temprano que tarde este señor terminará cayendo en manos de la justicia. Que no se haya entregado. Mira, en España, en Córdoba, hay un caso donde el papá ha desaparecido a sus 2 hijos. No lo quería decir para no crear más, pero pueden entrar en la web y ves cómo un papá de Córdoba desaparece a sus 2 hijos. Ese es el punto que a mí me hace ver que un señor que comete esto es un psicópata, es un enfermo. Y un enfermo no se sabe qué puede hacer. Sí, no, y los niños están en un peligro inminente. Claro si este señor fue capaz de asesinar a su esposa, como supuestamente lo fue, los niños corren peligro de muerte. Pero ahí yo digo que sí debemos tener en cuenta que los primeros responsables de que este señor haya logrado huir son las autoridades. Porque aunque la familia Sicavisa o la familia Barreda les hubiera pedido que trataran este tema como un caso de secuestro, perdón, señores, las autoridades asumen su autoridad y no permiten que un investigador privado haga cosas que ellas son las que tienen que hacer. Y volviendo al tema del activismo, porque es muy importante, yo creo que el tema del activismo es un tema que los guatemaltecos vamos a tener que ir aprendiendo. Aprender a manejar. Aprendiendo poco a poco. Y yo creo que el saldo es positivo en el caso Sicavisa. El problema es cuando vamos ya a la igualdad ante la ley y cuando sea, por ejemplo, a todo el departamento de Zacapa, no será todo, pero por ejemplo, que vengan a hacer el mismo tipo de presión para que se libere a Alfonso Portillo o a otros connotados delincuentes, donde la sociedad, sobre todo la sociedad bien de Guatemala, va a decir, no, ahí el activismo ya no muy me parece, ¿verdad? Señores, tenemos que ir a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco para ofrecerle más hechos ocurridos a lo largo de la semana sometidos a discusión. Ya venimos.